Vivencias, hechos, personajes, pequeñas historias de Jerez de la Frontera del siglo XX. Hoy vamos a cambiar un poco el formato del programa Intramuros para ofrecerles una entrevista que hemos mantenido con Antonio Mariscal Trujillo, historiador jerezano que ha ahondado un poco en esas pequeñas historias que se cuentan en nuestra ciudad a través de la memoria colectiva. Ha compilado en un libro que es la segunda parte de Historias de Jerez, una publicación en la que podemos encontrar desde leyendas hasta historias, hasta pequeñas anécdotas que han ocurrido en Jerez desde principios del siglo XX y hasta finales del mismo. Vamos, si les parece, con este programa. Pues no, pues porque yo no he querido hacer una historia al uso. Bueno, que tengo que decir como que para hablar de la historia pequeña de Jerez en el siglo XX me tengo que remontar a mi obra anterior, que fue Historias de la Historia de Jerez. Y le podría haber llamado al libro Historias de la Historia de Jerez, segunda parte. Pero vi que lo que contaba eran cosas tan pequeñas, tan cotidianas, tan entrañables, que se me quedaba grande Historias de la Historia. Incluso, como llaman los historiadores, la palabra intrahistoria. Entonces la denominé la pequeña historia de Jerez. Efectivamente, son hechos cotidianos, hechos entrañables, hechos, personajes populares que un día conocimos, que formaron parte de la fisonomía de la ciudad, que hoy ya este tipo de personajes no los vemos. Otros personajes de mayor relevancia, pero también nadie escribió sobre ello y por lo tanto quedaron en el olvido o quedarán en el olvido, y algunos personajes más destacados, pero de los cuales cuento una serie de anécdotas de sus vidas. El libro discurre también a través de un Jerez que se nos fue, un Jerez de otros tiempos, por un recorrido a través de quizá de forma nostálgica o evocadora, ¿no? Que va desde el Arroyo a la Plaza Platero, de la Plaza Platero a la Plaza de Abasto, calle Doña Blanca y calle Larga, que sobre todo estos dos últimos lugares, que son los lugares donde siempre se oyó latir el corazón de Jerez, ¿no? Con sus personajes, con sus historias, con sus tabancos, con sus bares ya perdidos. El libro trata, pues no sé, de los oficios callejeros, estos oficios de subsistencia que ya hoy pues no lo vemos, porque lo vemos tan industrializado. Pero digamos, antes era el latero arreglando barreños por las calles, el afilaó con su viejo carro y tocando esas flautas inconfundibles, o el cartero repartiendo por las casas de vecinos, diciendo el cartero, y bajando a las niñas corriendo. Había llegado la carta del novio que estaba en la mili, ¿no? Otros personajes como el vitero o como el aguador, un señor que iba con un cántaro en todos los sitios donde había mucha gente, sobre todo en verano, como en Semana Santa o en ferias o en las corridas de toros, con ese cántaro de 2 pitorros y 2 vasos, le pedía un vaso de agua, una perra gorda, 10 céntimos de peseta, no de euro, cogía el vaso, le echaba un poquito de agua, lo enjuagaba un poquito y a beber, y luego el siguiente igual, el siguiente igual, el siguiente igual. No sé la cantidad de gérmenes que transmitió aquella forma de vender el agua. Bueno, la foto fija de Jerez era un Jerez en el cual su extensión era, bueno, limitadísima, aunque era una ciudad importante. A principios del siglo XX Jerez contaba ya con unos 50.000 habitantes, era una ciudad agroindustrial, porque era agrícola eminentemente, pero además tenía una poderosa industria. Era el casco urbano el que se encuentra envuelto en el cinturón de la muralla almohade. La muralla almohade tiene 4 kilómetros y pico, ya era una gran ciudad, ya en la época musulmana,
alrededor del cual nacen nuevos barrios como de San Miguel, San Pedro, Santiago, y alrededor de esto un cinturón industrial de bodegas. Un cinturón industrial de bodegas que, bueno, había muchas también en Intramuros, pero este cinturón industrial y esta industria se mantiene y convive en perfecta armonía con la ciudad y con sus habitantes por hacer una industria que ni contamina, ni hacía ruido, ni olores, además el aroma era una preciosidad y entonces pues convive perfectamente, hasta que ya luego la ciudad empieza a crecer, desborda este cinturón industrial de bodegas y desgraciadamente también arrasa en parte este cinturón industrial de bodegas, esta arquitectura industrial única que hemos tenido, como son esas inmensas catedrales vinateras. Y en cuanto a su gente, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Es una gente, hemos visto, la generación nuestra, la que estamos aquí viviendo ahora mismo, hemos conocido no solo el paso del siglo, hemos conocido el paso del milenio, que pocas generaciones han conocido un paso del milenio. Podemos imaginar y dejar volar nuestra imaginación y remontarnos al paso del milenio anterior, e imaginarnos cómo era el Jerez, un Jerez musulmán, un Jerez medieval, pero si echamos más imaginación y nos remontamos, avanzamos a un milenio posterior, yo creo que ya la imaginación no nos puede decir cómo será Jerez. En cualquier parte, en Cataluña, en Barcelona, exactamente igual. Había una clase poderosísima, industrial, y había una clase obrera, proletaria. Lo que en Jerez adolecía era la clase media, era la que faltaba, Pero claro, siempre donde hay gente que tienen empresas, tienen industria y tienen un poderío económico, siempre hay una diferencia. Lo que pasa es que, claro, aquí las diferencias eran abismales en algunos sitios. Y no me refiero a diferencias abismales entre los trabajadores de las bodegas. La mayor diferencia era entre los trabajadores del campo, los braceros, y sin embargo la clase media pues era una clase limitada a las clases, a los comerciantes y clases profesionales, y a aquellos que también eran tan pobres como los obreros, pero que iban de corbata y chaqueta, que eran los escribientes de las bodegas, ¿no? Luego estaban los maestros, los practicantes, la clase media más modesta, ¿no? Esta era la verdad que era escasa. Ahora, Jerez siempre ha tenido eso, y yo siempre así lo he conocido. Jerez se ha movido a base de círculos, y círculos muy cerrados, círculos en los que no ha entrado nadie, pero a todos los niveles, desde el más modesto, por ejemplo, a nivel de los flamencos, de los gitanos. Ellos tenían su círculo, y en su círculo no entraba quien a ellos no le daba la gana, entraba quien quería, y a todos los niveles. Otros eran los círculos de las hermandades, otros eran los círculos recreativos, que luego ponen casetas en feria, como los lagartos, los máscaras, los carcomedos. Y aquí, el que venía de fuera, yo esto lo he vivido porque he conocido muchísima gente, médicos y profesionales que han llegado jóvenes destinados aquí y se han encontrado solos y cerrados, pero bueno, decía que Jerez se venía llorando, pero es que luego me decían, es que de Jerez se va uno llorando, porque una vez que llegaba y sabía meterte en algún círculo, en el que fuera, a través de ese conectabas con todos. Era cuestión de darse, de entregarse, y no empezar a criticar a la sociedad que aquí se encontraba, porque algunos creían que por llegar a Jerez y por tener un título de médico, de ingeniero, ¿no?, ya iba a estar tomando con Alvarito Domé café todas las tardes en la calle Larga, y claro, eso no es así. Bueno, la calle Larga, yo siempre dije como un dicho que oí una vez de Londres, que decía, si quieres ver a alguien, vete a Piccadilly, porque seguro que pasa por allí. Entonces, tanto la calle Larga como la calle Algarve era un sitio de paso para todo el mundo. Y era el sitio favorito de paseo, sobre todo en invierno, porque en verano el paseo favorito era la Alameda Vieja. Y ahí estaban pues una serie de bares
recordados por todo el mundo, sobre todo recordados por nuestros mayores, como fueron el Forno, la Española, la Granja Soler. Era un lugar donde la gente se arreglaba para pasear por la calle larga. Nadie así se le ocurría ir de mala forma o vestido a pasear por la calle larga. Posiblemente sí a trabajar, a pasar, pero al paseo no. Una calle por la que los muchachos iban por una acera y las muchachas por la otra. No sé por qué, pero que era costumbre. Y las muchachas que iban por la acera, desde luego por la del Casino Jerezano, no. Porque en la puerta del Casino Jerezano, sabe que el Casino Jerezano siempre ha sido, ha habido varios casinos en Jerez y cada uno era de una clase social distinta. El Casino Jerezano era de las clases profesionales, comerciantes, jubilados de banco, y entonces se acostumbraban, ahora en esta época, en verano, a sentarse en la calle, cuando el Casino Jerezano estaba en la calle larga, donde hoy está, creo que Zara, no, Zara es, creo, y con unos sillones, que todavía están aquí, se conservan, y se sentaban todos aquellos, pues claro, a aquellos gente mayor les gustaban ver pasar a las niñas, ¿no? Y comentar, hay que ver el tipo, hay que ver el trasero, hay que ver la delantera. Entonces a las niñas les daba coraje, no pasaba. Cuando llegaban a la altura del casino cruzaban a la acera de enfrente. Pero había un personaje popular, muy característico de la calle larga, que yo creo que si en Jerez se hicieran alguna vez, como decía un amigo mío, monumentos de estos que se hacen estatuas a pie de calle, como hay en muchas ciudades, habría que hacerle una a este hombre y habría que hacérsela delante del Gallo Azul. Era Paco el Recovero. Eso era una figura que parecía salido de un sainete de los Quinteros, con su chaqueta, su cuello abierto con un pañuelo puesto con granarte, su sombrero de ala ancha y su clavel rojo. Y allí Paco el Recovero era un auténtico emblema en el Gallo Azul, ¿no? Y además un tío muy servicial, porque llegaba, le preguntaba, oye, yo quería que venía de fuera, que le alquila un piso, una casa, ¿ves? Pues pregúntale a Paco el Recovero, y Paco el Recovero seguía, le buscaba, o llegaba un turista, ¿dónde puedo visitar una bodega? ¿O dónde está la catedral? Y allá que iba Paco el Recovero y lo acompañaba. Fue un personaje auténticamente popular, ¿no? Luego hubo otros personajes que entonces le llamaban tontos. Pues claro, es que el lenguaje popular, en el lenguaje no existía la palabra ni minusválidos psíquicos ni disminuidos mentales. Esa palabra no existía, como no existía ni la de homosexual ni la de gay. Yo era mariquita porque otra palabra no existía en el lenguaje. Entonces eran personas que Dios no le dio ese nivel intelectual que nos da la mayoría de la gente, pero que vivían en total libertad en la calle. Hoy como muestra solamente queda nuestro querido Emilio Elguardia, personaje inefable, querido al máximo por todo el mundo, como fue querido el pobre Manolito del Huerto, ¿no? Pero en aquella época, bueno, pues el perro, uno que le llamaban el perro, porque siempre hacía guau guau, era el mejor vestido de Jerez, porque toda la gente adinerada, los trajes cuando no se lo ponían se lo daban a él, y llevaba los mejores trajes y los mejores zapatos, como era el Varilla, un personaje excéntrico. Bueno, la mayoría, muchos de estos eran tachados de locos, no eran, digamos, no eran disminuidos, sino que eran excéntricos o majaretas, como se suele decir, pero que eran personas entrañables. Pues los túneles secretos, ya se ha hablado mucho de túneles que enlazan Jerez con la Cartuja, muchísimos túneles, pero bueno, en realidad no eran porque, hombre, obligatoriamente una ciudad amurallada y fortificada como Jerez tendría que tener alguna salida secreta para caso de asedio. Y efectivamente había algunos túneles que, digamos, salían de la muralla al exterior, al exterior para mandar un emisario, pedir ayuda al rey, para que mandaran las tropas. Esto sí, documentado, hay uno que existe, que es un túnel que existe en parte, que une
el Palacio del Conde de los Andes con la catedral. Y posiblemente la casa que fue del Conde de los Andes fue una casa de algún gerifalte moro de la época, y entonces pues tenía su pasadizo secreto para ir a la mezquita principal, que es donde está nuestra catedral. Bueno, este existe en parte, ¿no? Hay otro que desde el Alcázar también creo que iba a la catedral o a la mezquita principal de Jerez. Y esto me lo dijo unos albañiles que cuando se hicieron las obras de restauración del Alcázar y se derribó esta estructura de hormigón que se hizo para un hotel, pues había allí un boquete y empezaron a echar camiones de hormigón y aquello no se llenaba nunca. Entonces casi llegaron a la conclusión que estaban cegando un túnel. Esto sí. Luego leyendas hay, por ejemplo, yo leí una vez a un historiador francés, Bartolomé Benassar, que tiene un libro muy bonito que se llama Los españoles, actitud y mentalidad en el siglo XIX, y Bartolomé Benassar nos habla de un túnel que unía el convento de Santo Domingo con el convento del Espíritu Santo, de las dominicas del Espíritu Santo, y dice que es por ahí, es por donde pasaban dominicos y dominicas para mantener relaciones carnales. Pero tú fíjate dónde está el monasterio del Espíritu Santo y dónde está el convento de Santo Domingo. Prácticamente imposible. Este historiador pues lo daba como que estaban muy cercanos, ¿no? No, están lejísimos, y en aquella época hacer un túnel de esas características es un absurdo, ¿no? O el túnel que iba desde Jerez hasta la Cartuja, de eso no hay nada, y luego hubo una conducción de agua que llevaba el agua de los Albarizones, que era propiedad de los cartujos, lo llevaba hasta la Alcubillas, donde está la ermita de Guía, que es donde estaban los depósitos de agua de las Alcubillas, ¿eh? Y demás. Fantasmas, pues bueno, en tiempos recientes, en la calle Galván, apareció que ahí había un fantasma por la noche, salió en la prensa, esto era 12, 14, 15 años. Hay una casa que sí siempre fue famosa por sus fantasmas, que era la denominada Casa del Cristo, en la calle El Pollo. Hoy está, bueno, totalmente, no restaurada, está prácticamente nueva, se conserva la portada del siglo XVIII, muy bonita. Y bueno, hasta el punto de que cuando esta casa ahí fundó el cura de San Miguel, en el siglo XVIII, Álvarez de Palma, fundó allí un hospital para mujeres incurables, que luego lo trasladó a la calle Vicario. Entonces, quizá, no sé, la leyenda de que el fantasma de alguna de las mujeres tuberculosas que allí murieron, hasta el punto de que lo compró después, puso en el patio una gran cruz, yo tengo una foto de esa cruz, para espantar a los fantasmas, ¿no? Bueno, anécdotas, yo cuento alguna, por ejemplo, cuento una de la feria, que es que cuando me la contaron me harté de reír. Es que era un señor, un gitano, flamenco, me parece que era de Villamartín, que él criaba mulos, tenía unos burros, un burro de estos andaluz, que es el burro grande, de orejas grandes, una especie que está a punto de desaparecer, y en el cruce con la yegua cartujana da unos mulos preciosos, ya se ven pocos, además desde hace 10 o 12 años no lo dejan entrar en la feria. Sin embargo, hacían los coches de caballo que quedaban muy bonitos. Bueno, pues criaba unos magníficos mulos y los criaba para llevar, venía a Jerez a venderlos en la feria de ganado, la antigua feria de ganado. Entonces llega un día con sus 5 mulas refugiadas y nada más llegar, por lo visto llega un francés y le dice: ¿cuánto valen las mulas? Dice: pues mire usted, pues valen a 2.000 pesetas cada una. Saca al francés 10.000 pesetas y se la da. ¿Pero qué está usted diciendo? Mire usted, yo venía aquí a traer mis mulas a vender, a disfrutar de las ferias, a que usted me llame mentiroso, a yo decirle a usted que usted me está engañando, a acordarme de su padre, de usted de mi madre, a regatear, y cuando ya es harto de tabaco y vino, entonces hacer trato. Pero yo voy a venir aquí a Jerez y usted me va a comprar a mí las mulas y yo ya me tengo que ir.
Mire usted, yo he estado todo el año trabajando para pasármelo bien aquí en la feria y he estado toda la semana aquí regateando y haciendo trato. Entonces, pues, así que, Mosier, va usted a otro lado. Y no le vendió las mulas. La historia de los tabancos. Yo cuento, digo, tabancos hubo en Jerez. Digo hubo, porque últimamente se están abriendo muchos, le llaman tabanco, pero no son tabancos, son bares que le llaman tabanco. Porque el tabanco era una institución muy especial en Jerez y que no se puede confundir con la taberna. Para mí el tabanco era algo más que un sitio donde venden vino. Era el lugar de reunión, de conversación, donde alrededor de media botella se oía hablar a la gente, yo le llamo enjerezano, un idioma que muchos se creen conocer pero nadie lo sabe, ¿sabes? Y el vino normalmente era bueno, en las tascas el vino era malo, era cutre, y bueno, y tabancos, pues de recordar de ellos, pues el último que cerró sus puertas fue el tabanco del Nono, en la Plaza del Arenal, que, hombre, era una maravilla, sentarte allí, tomarte un vasito de manzanilla, curiosamente vendía manzanillas de San Lucas, ¿sabes? Bueno, yo una vez estuve con el propietario, con don Mauricio González Gordon. Nos fuimos una vez a tomarnos, dos ocasiones, a tomarnos una copita y a charlar. Y yo le decía a don Mauricio, cualquiera que nos vea aquí tomando manzanilla, aquí en la Plaza de Elena de ese tabanco, y dije, hey, pero es que en la bodega no se oye hablar como aquí. Decía don Mauricio. Era un lugar entrañable como fue también la Pandilla, ahora está, gracias a Dios, la han reabierto. Claro, lo que no está ya es la clientela que tenía. Aquella clientela de la Pandilla era encantadora. Recuerdo, para mí era una delicia cuando terminaba el trabajo, irme allí a tomarme un vasito de tinto con sifón y escuchar allí a mi amigo Juan Manuel Durán, el médico, Antonio Lastre, que vendía las aceitunas en la calle Las Bodegas, Rafael Egear, que todavía hace el nacimiento en la escuela de San José, Matías, Salvador Albarrán, el practicante. Había una clientela allí que era una exquisitez, era un lujo. Y hay una anécdota de un tabanco que contaba Paco Cepero, amigo Paco Cepero, guitarrista, el gran guitarrista, gran artista, que por lo visto creo que fue en las Puertas del Sol, que le pregunta, fue cuando cayeron los aviones con las bombas atómicas de Palomares, y le dice uno al Picoco, el famoso Picoco, oye, Picoco, ¿qué es una bomba nuclear? Y dice el Picoco, mira, la bomba nuclear es una cosa que si cae al agua, los pescados salen en sobreusa, salen ya guisados. Anécdotas de esas hay muchísimas, historias de tabaco, hay cuentos, muchas, y algunas muy simpáticas, ¿no? Bueno, son tantas que yo no sé, una de las más usuales de Jerez para mandar a alguien a hacer puñetas era ese de vete a coger uvas al parque, ¿no? Vete a coger aludas, hormigas aludas al parque, vete a comer luas al parque, ¿sí? O más flojo que el tabaco holandés, o más largo que una media cuesta abajo, o más mierda que el retrete de la Vega, no es de ahora, es de antes, o más guarra que la Totu, o más, ¿cómo es?, más apestosa que una salea meada, ¿no? Una salea era una piel de cordero que se ponía en la cama a los niños para que cuando se orinaran, no había plástico, empapara. Bueno, yo creo que recojo algo así como 400 o 500 frases y dichos. Algunas se siguen utilizando, pero la mayoría desaparecieron ya del argot popular. Y bueno, una parte está sacado, la mayor parte, de la memoria, y no solo de la mía, sino una serie de amigos que han colaborado y que me han sido muy valiosos para refrescarme la memoria, ¿eh? Otra parte está sacado de hemeroteca. Por ejemplo, hay una cosa insólita, que fue un gran desfalco en la Caja de Ahorro de Jerez en 1909,
Bueno, que si lo extrapola es lo mismo que ha pasado ahora, es que la historia se repite, esto se repite, dejaron arruinar la caja de ahorro y los impositores sin cobrar, o los recortes del ayuntamiento, los recortes en 1912, que hasta el pobre guarda del mercado de abasto le quitan 50 pesetas al mes, ¿no? Y sin embargo lo único que aumentan las partidas municipales aquel año es para comprar cajas de muertos para los pobres de solemnidad que morían y no los podían enterrar, los enterraba el ayuntamiento. Y ahí aumenta la partida un 30-40%. Y digo yo que en época de necesidad siempre son los hospitales, los cementerios, los que más actividad recogen, ¿no? Como bien decía Antonio Mariscal, se podrían escribir 2 o 3 libros más en torno a estas pequeñas vivencias sobre Jerez de la Frontera en el siglo XX. Nada más, hasta la semana que viene aquí, en Intramuros.